A ver, cuando uno piensa en un genoma, ¿qué se le viene a la mente? Seguro que una cadena larguísima de código, ¿no? Como las instrucciones para armar la vida. Pero la realidad es, bueno, es mucho más fascinante. El genoma no es solo una secuencia de datos, para nada. Es más bien una pieza de arquitectura súper compleja, con un diseño que lo define absolutamente todo, desde una simple ameba hasta un ser humano. Y para entender este diseño hay que verlo en dos dimensiones clave. Por un lado está el almacenamiento, que es básicamente el tamaño del genoma, su capacidad total. Y por el otro tenemos la organización, o sea, cómo se estructura y se ordena toda esa información. Ambas dimensiones son críticas para que una célula pueda vivir, pero como ya vamos a ver, funcionan bajo reglas muy distintas. Perfecto. Vamos a meternos de lleno en este plano arquitectónico de la vida, para descifrar cómo estas dos fuerzas, capacidad y estructura, le dan forma a todo lo que conocemos. Arranquemos con la primera dimensión, el almacenamiento. La medida principal aquí es algo que los científicos llaman el valor C. En palabras simples, el valor C nos dice la cantidad total de ADN que hay en un núcleo haploide, es decir, en un solo juego de cromosomas. Pensemos que es la capacidad neta de la base de datos de un organismo. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, fíjense en esto, un solo picogramo de ADN, una masa que es casi imposible de imaginar, equivale a casi 1.000 millones de pares de bases de información. Es una densidad de datos de verdad asombrosa. Ok, esta capacidad de almacenamiento tan enorme nos lleva a una pregunta bastante lógica, pero también a una de las paradojas más grandes de toda la genómica. Si un genoma es como una base de datos, entonces, un genoma más grande debería significar un organismo más complejo, ¿cierto? Suena bastante razonable, ¿no? Pues sorpresa, la respuesta es no. Y aquí es donde la cosa se pone buenísima. Esto es lo que se conoce como la paradoja del valor C. Resulta que algunas amebas, organismos de una sola célula, tienen genomas que son cientos de veces más grandes que el de un ser humano. ¡Cientos de veces! Es como si una calculadora de bolsillo tuviera la capacidad de almacenamiento de un superordenador. Así que queda clarísimo, más almacenamiento no implica para nada mayor complejidad. Entonces, ¿cómo resolvemos este rompecabezas? Si todo ese tamaño extra no son genes que nos hacen más complejos, ¿qué es exactamente toda esa información adicional? La respuesta está en los elementos repetitivos. Gran parte de esa, llamémosle, inflación genómica, viene de secuencias que se repiten una y otra vez, como los transposones, que también se conocen como genes saltarines. Estas secuencias, que antes se llamaban ADN basura, aunque hoy sabemos que tienen otras funciones, son las principales responsables de esas diferencias de tamaño tan gigantescas entre genomas. Para ponerlo en perspectiva, en nuestro genoma, en el genoma humano, solo alrededor del 1.5% del ADN es el que codifica para proteínas. Esas son las instrucciones directas para construir nuestro cuerpo. ¿Y el resto? Pues es ADN no codificante o estas secuencias repetitivas. El punto clave es que la mayor parte de nuestra base de datos no son los archivos importantes, sino más bien notas, copias y fragmentos que se han ido acumulando con la evolución. Y esto nos lleva de la mano a la segunda dimensión, que quizás es incluso más importante que el tamaño bruto, la organización. Porque no se trata solo de cuántos datos tienes, sino de cómo los tienes estructurados. El concepto fundamental aquí es la haploidía, que básicamente describe cuántos juegos completos de cromosomas tiene una célula. Imaginen que son carpetas de archivos. Una célula haploide, que se representa como N, como un gameto, tiene una sola carpeta. Las células humanas somos diploides, o sea, 2N. Tenemos 2 carpetas, una de cada progenitor, como si fuera una copia de seguridad. Y luego están los poliploides, que tienen 3, 4 o incluso más carpetas de archivos, todas sincronizadas. Ahora, es súper importante diferenciar entre dos tipos de cambios en esta organización. Por un lado, la euploidía es cuando varía el número de juegos completos de cromosomas. Por otro lado, la aneuploidía es tener un número incorrecto de cromosomas individuales, por ejemplo, que sobre 1 o que falte 1. La diferencia es crucial. Una cosa es como cambiar todo el sistema de archivado y otra muy distinta es tener un archivo suelto o dañado. Y esta diferencia, créanme, tiene consecuencias enormes en el mundo real. Consecuencias que van desde crear mejores cultivos
hasta, lamentablemente, el desarrollo del cáncer. Miren, en la agricultura, la poliploidía, que es una forma de euploidía, es una herramienta poderosísima. Al duplicar o combinar juegos completos de cromosomas, hemos logrado crear plantas mucho más fuertes y con frutos más grandes. Ejemplos, las fresas que comemos o el trigo moderno, que es hexaploide, o sea, tiene 6 juegos de cromosomas. Y ya que hablamos de frutas, aquí va una pregunta interesante. ¿Alguna vez se han puesto a pensar, ¿por qué los plátanos que compramos en el supermercado no tienen semillas? La respuesta, de nuevo, está en la ploidía. Los plátanos comerciales son triploides, 3N, o sea, tienen un número impar de juegos de cromosomas, y esto provoca un caos total durante la división celular que forma los gametos. La repartición de cromosomas simplemente falla, y el resultado es la esterilidad. No pueden producir semillas viables. Es, digamos, un error de organización que hemos sabido aprovechar muy a nuestro favor. Pero ahora pasemos al lado oscuro de la inestabilidad, la aneuploidía. Ese desequilibrio en cromosomas individuales es una característica distintiva y trágica del cáncer. Este caos de cromosomas no destruye la célula, sino todo lo contrario. Acelera su tasa de mutación, permitiéndole adaptarse, evolucionar y resistir a las terapias. Es, en esencia, un motor de adaptación para las células cancerosas. Así que, al final del día, todo se reduce a un acto de equilibrio fundamental para la vida. Un delicado balance entre la capacidad de almacenamiento y la integridad de la organización. Y aquí está la clave de todo. Ni la cantidad de ADN por sí sola, ni su organización dictan el éxito evolutivo. La vida necesita que ambas dimensiones funcionen en equilibrio. Demasiada información puede ser una carga y una mala organización puede ser sencillamente catastrófica. Podríamos resumirlo así. La realidad del genoma está justo en la intersección entre la capacidad y la estructura. Es en ese punto de encuentro donde la vida encuentra su estabilidad y a la vez su potencial para evolucionar. Y esto nos deja con una pregunta importantísima para el futuro. Ahora que estamos aprendiendo no solo a leer, sino también a reescribir el genoma, ¿qué vamos a priorizar? ¿Expandir su capacidad para agregarle nuevas funciones o asegurar su estabilidad para garantizar que todo funcione como debe? La respuesta a esa pregunta, sin duda, definirá la próxima era de la ingeniería de la vida.